Hola, soy Vicente Ayala. Hola, soy Martina Fernández. Y yo, Manuel Silva. Junto con mi grupo les vamos a presentar sobre los podcasts en Chile. Podcast Chile nace desde el interés de que exista un sitio web que reúna la información más reciente sobre los podcasts más escuchados en nuestro país, de la mano de 3 oyentes de los mismos. La intención de nuestro proyecto es generar un espacio donde los amantes de los podcasts puedan encontrar toda la información sobre sus podcasts favoritos en un solo lugar. En este momento estamos iniciando la realización de nuestro proyecto y ya se encuentra publicada en nuestro sitio de WordPress la primera nota sobre los 4 podcasts más escuchados en Chile durante el último tiempo. A medida que nuestro sitio vaya desarrollándose, nuevas notas se irán creando. Bueno, como mencioné anteriormente, mi compañera Martina, somos Podcast Chile y ahora vamos con nuestro objetivo principal. Nosotros buscamos que los amantes de los podcasts tengan un espacio en el que puedan visitar constantemente para ir chequeando cuáles son los podcasts más escuchados de la semana y distintas noticias sobre esto. Finalmente, nosotros buscamos crear un espacio seguro para que estos puedan mantenerse informados y entretenidos. Ahora vamos con las respuestas al Golden Circle o Círculo Dorado, partiendo con el qué. Se hace para que los podcasts de nuestro país puedan llegar a más personas, especialmente para los que ya la conocen, puedan ir viendo noticias todos los viernes o semanalmente sobre cuáles son los más escuchados, cuál fue el episodio más reproducido durante toda la semana, o para que simplemente puedan estar al tanto de las actualizaciones sobre lo que escuchan al día a día. Ahora vamos con el cómo. Nosotros vamos a crear una página web mediante entradas de WordPress que podrá mantener al tanto a todos los seguidores que les llama la atención, informando a todas esas personas que ya saben sobre lo que es un podcast, pero de una manera más divertida para que así la página sea más interactiva y divertida para estos que se buscan informar. Finalmente, nosotros como grupo con esta página buscamos que los podcasts tengan más pantallas de lo que ya tienen actualmente. Y por último, vamos con el porqué. A nuestro criterio, los podcasts en Chile han ido creciendo poco a poco con el tiempo, de manera que cada vez se vuelven más populares. Es por esto que decidimos crear esta página para que ellos ya saben lo que es un podcast, así se puedan actualizar con el material que vamos a estar subiendo constantemente a nuestras entradas de WordPress. Es por esto que nuestro público va directamente dirigido a la gente que ya está informada sobre lo que es un podcast y que lo ocupan constantemente en su día a día. A continuación está la presentación del resultado del desarrollo del mapa de empatía. Y como primera pregunta tenemos qué es lo que realmente piensa y siente. Bueno, piensa que los podcasts son una gran fuente de información y a la vez de entretenimiento personal. Asimismo siente que se le debe dar más importancia y relevancia a los podcasts. También tenemos qué es lo que ve, y ve que quienes lo rodean están también conectados con el mundo audiovisual y comparten su interés por este. También tenemos qué es lo que hace, y escucha podcasts y consume contenido relacionado a los mismos. Además comparte en sus redes sociales posts o información sobre sus podcasts favoritos, con el fin de que otras personas puedan conocerlos y se animen a escucharlos. Y por último tenemos qué es lo que oye. Oye a sus cercanos y conocidos hablar sobre los podcasts que escuchan, además de lo que publican o comparten los mismos podcasters. En cuanto al tema de los podcasts chilenos que escucha, son de diversos géneros, como por ejemplo entretención, información, investigación y ficción. Dentro de las preguntas importantes está una subdivisión de estas, y en lo que es qué es lo que realmente piensa y siente tenemos qué es lo que realmente le importa y no dice públicamente, qué emociones le mueven. Bueno, algo que realmente le importa pero no expresa es sobre todo sus pensamientos y emociones internas que son ocultadas por miedo a un juicio de externos, lo que responde a la siguiente pregunta, qué es lo que mantiene despierto por las noches, cuáles son sus sueños y aspiraciones. Y sus aspiraciones van en torno a la finalidad de los podcasts, poder hablar con cercanos de sus vivencias personales sin un juicio de por medio. Por otro lado tenemos la subdivisión de preguntas de qué es lo que ve. Una de estas preguntas es cómo luce y quiénes son sus amigos. Bueno, sus amigos son otras personas que también gustan de consumir variados tipos de contenido multimedia, ya sea relacionado a los podcasts u otro tipo de contenidos. Y quienes lo rodean o a qué tipo de ofertas está expuesto, bueno, lo rodean otras personas muy activas en el mundo de la multimedia, ya sea creadores o consumidores de contenido, lo que hace estar expuesto a nuevos tipos de contenido o nuevo contenido de los creadores que ya conocen. Dentro de la subdivisión de qué es lo que hace tenemos qué le podría decir a los demás. Bueno, los podcasts son una forma de salir un poco de la burbuja y sentirse en confianza de pensar y actuar de acuerdo a sus pensamientos íntimos. Eso es lo que le dice a los demás, y su actitud en público es que pretende que los podcasts sean más reconocidos por sus más cercanos y por su entorno. Y bueno, hablar del tema con otras personas con la intención de que éstas puedan conocer más sobre este mundo.
Dentro de la subdivisión de qué es lo que oye, tenemos las preguntas ¿qué tipo de canales la convencen? Bueno, tenemos que la convencen sus amigos que sí están informados sobre los podcasts y comparten el mismo gusto que ella por estos, al igual que los mismos creadores de los podcasts con lo que dicen en ellos. Y bueno, tenemos también en qué dice su pareja o sus amigos, qué lo influencia realmente, y básicamente su entorno opina bastante parecido a ella o él, diciendo que los podcasts son entretenidos y comparten las mismas publicaciones que ella o él, y finalmente que ojalá los podcasts lleguen a tener mucho más reconocimiento dentro de nuestro país. Dentro del mapa de empatía también tenemos lo que le duele y qué es a lo que aspira. Lo que le duele es que aún existan muchas personas que no son auditoras de ningún podcast, ya sea por desinterés o desinformación. Y dentro de esa pregunta se subdivide en dos. ¿Cuáles son sus principales frustraciones? Y su principal frustración es que no existe un espacio que reúna toda la información que quiere conocer sobre sus podcasts chilenos favoritos. ¿Y cuáles son sus principales obstáculos para alcanzar lo que desea? Es que le encantaría tener más conocimiento sobre todo lo relacionado a los podcasts, pero no conoce ningún sitio donde pueda encontrar toda la información que requiere. Dentro de qué es a lo que aspira, también tenemos una subdivisión de qué es lo que realmente desea lograr, y es que conocer otra gente a través de esta comunidad con la que pueda compartir el interés que tiene sobre los podcasts chilenos y sus derivados, y cómo mide el éxito, debido a que el contenido que más consume está relacionado a los podcasts. Lo que mide el éxito cuando, por ejemplo, un podcaster logra un gran alcance de audiencia, tiene un gran número de seguidores en redes sociales, logra monetizar su trabajo u otros. Y también qué estrategia utilizaría para alcanzarlo es que conversa con sus pares sobre su tema de interés, además de compartir el contenido de sus podcasts favoritos en redes sociales. Nuestra proto o buyer persona presenta un rango etario de entre 20 y 40 años aproximadamente. No distingue género y es consumidor de variados podcasts chilenos y piensa que se le debería dar más relevancia a este tipo de contenido multimedia. Se rodea de gente que consume contenido igual o similar, sin embargo desearía que existiese un espacio donde pueda conocer más gente que comparta sus gustos por los podcasts, con los que pueda conversar y compartir experiencias. Además, conversa con quienes no conocen sobre este mundo para que más gente pueda conocer y compartir sus gustos. Por último, considera que el éxito radica en ser escuchado y llegar a un gran número de personas, que los demás estén al tanto del contenido que uno está creando. Además de tener una gran presencia en redes sociales. Ahora vamos a explicar cuáles van a ser las temáticas que vamos a abordar en nuestro proyecto, basado en el mapa de empatía y en el buyer de persona. Como grupo nos comprometemos a subir todos los viernes un ranking semanal de los podcasts más escuchados en nuestro país. Luego nos comprometemos a subir todos los viernes rankings semanales de todos los episodios más escuchados de cada podcast en nuestro país, solamente de los más escuchados. Luego tenemos encuestas y posteriores recomendaciones para saber qué tipo de podcast deberían escuchar acorde a sus gustos. Luego tenemos tips donde pueden escuchar podcast en las distintas plataformas de multimedia. Luego entrevistas a creadores y auditores de podcast para que así puedan saber cómo crearon los podcasts o lo que sienten al escucharlos. Y por último, historias de cómo se crearon sus podcasts favoritos y algunos tips. Como grupo, consideramos que no existe un medio o sitio web como tal que se dedique exclusivamente a subir contenido relacionado a podcasts chilenos, incluyendo información, actualizaciones y noticias. Lo más parecido podría ser las mismas redes sociales de cada podcast, sin embargo, en muchos de ellos solo se publican mediante Instagram, Reels o posts de extractos de los mismos podcasts o información sobre ellos. Esta fue nuestra presentación como Podcast Chile. Esperamos puedan ir a visitar nuestra página.